hacen ustedes máximo que es viernes, ¿verdad? Y lo que estábamos, el tema que estamos tocando es de la sucesión, la familia, la sucesión hereditaria. Ya explicamos lo que era la familia dirigida por el pater familias, decíamos en su oportunidad que se formaba por los parientes sagnados y los parientes cognados y también por aquellos que fueron adoptados o arrogados. Decíamos que cuando el pater familia es la máxima autoridad y él ejerce la patria potestad, y explicamos los casos de la adquisición de la patria potestad y así como su prenda, hablamos también lo que era la tutela y la curatutela. Empezamos, me recuerdo yo que hablar un poquito de la sucesión hereditaria, que es la sucesión mortis causa o la sucesio, como también se le llama. Y recordábamos que en el derecho romano, pues la idea que tenían ellos era de que se continuaba con el patrimonio del pater familias fallecido, a quien también se le llamaba causante, también de cujus, y fueron las formas en que se le denominaron también autor de la herencia. Y a las personas que eran beneficiadas con herencia, pues herederos o beneficiarios, los que ejercían los derechos sobre los bienes. Decíamos que se dieron clases de sucesiones en el derecho romano y vimos que había sucesiones a título universal y a título particular. Decíamos que era universal cuando los herederos, ahí sí que van a ganancia, heredaban, ¿verdad?, todos los bienes y derechos y obligaciones del pater familias. Y esa sucesión a título universal podía ser testamentaria o intestada. Y la sucesión a título singular, que explicamos que aquí el pater familias, que también se llamaba de cujos, como mencionaba bonito, distribuía sus bienes en forma de legados. ¿Y qué eran los legados? Pues simplemente eran regalos que hacía el pater familias a una persona en su testamento. Los legados solo se daban en el testamento. Fuera del testamento no habían, no habían legados. Llamábamos que se da, pues para que lo vean, primero que nada la sucesión testamentaria en la que se otorgaba una disposición ante el pretor, ahí se hacía el testamento, y en este documento, ahí él, en un acto personalísimo, un acto unilateral, de última voluntad, redactaba su testamento y disponía o decía o designaba la forma y las personas que iban a ser las acreedoras de sus bienes. Y el requisito fundamental, pues lo mencionamos el día anterior, era la capacidad. Primero que nada, que el pater familias fuera capaz. Ser capaz es que reunía los requisitos para actuar válidamente en el mundo del derecho. Aquellos requisitos que ya hemos mencionado, del sui juris, ¿verdad? Status libertatis, status familiae y status civitatis. Pero también se requería que cuando dejaba herederos en testamento, esos herederos también tuvieran capacidad para poder heredar. ¿Sí? Que fueran ciudadanos romanos y que fueran libres. Pater familia no lo era porque estaban sujetos a su pater familia. Cuando él fallecía, entonces pasaban a ser sui juris y ya podían disponer de sus bienes, ¿no? Y decíamos que los romanos, además de esos requisitos de los testamentos, habían testamentos públicos y privados. Los testamentos públicos lo hacían ante el pretor o ante el magistrado. Ahí el pater familia asistía ante el magistrado, le señalaba la forma como él quería que se distribuyeran sus bienes y ahí se redactaba el testamento. Y ahí lo que ocurría después de que se otorgó el testamento es que podía quedarse con él el pretor, podía custodiarlo o podía entregárselo también al pater familia para que él lo guardara, o había también oficinas o archivos públicos que ya lo había en Roma donde pudieran depositarse hasta el momento en que el pater familia falleciera. Y decíamos que se creaban testamentos públicos, en este caso, y el testamento contrario, que era el privado. En este pater familias no asistía ante un pretor, no, sino que reunía a él en su casa o donde él considerara adecuado a 7 personas que iban a ser testigos de su disposición testamentaria. Pero generalmente se hacía por escrito. Algunos libros dicen que también se hacía verbal, pero algunos dicen que no era posible que fuera verbal porque los testigos
Si el pater familia vivía muchos años, unos 10, 15, 20 años después de su testamento, no se iban a recordar qué había dispuesto el pater familias. Por eso la mayor garantía es que ese testamento fuera escrito. Pero también se dieron en Roma testamentos especiales. Pero antes de ser especiales, vamos a recordar un poquito lo que es la sucesión hereditaria, no se les olvide, y vamos a recordar primero que nada el artículo 917. ¿Quién nos ayuda para recordar eso que ya lo leímos, pero vamos a recordarlo? 917, por favor. ¿Quién ayuda? No hay nadie del otro lado, estoy solito. Sí, Selene. A ver, Selena está solo, Selena está conmigo, ahí también Irbelia, pero ahorita vamos con Selena y después con Irbelia. Buenas noches, Lick. Artículo 917, sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento y, a falta de este, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Gracias, Selena. Y además tenemos que tener claro que los derechos a heredar se transmiten desde el momento en que fallece el padre de la familia. Por eso decía hace un momento que entre los requisitos para poder heredar era que la persona beneficiaria de la herencia también tuviera capacidad para heredar. Que él al momento en que fallecía el padre de familia, pues también se convertía en sui juris, siendo el ciudadano romano y libre, pues al no tener pater familias, quedaba en libertad de formar su propia familia, ¿verdad? ¿Sí se lee? Licenciado, por ejemplo, ¿cuáles son las obligaciones que no se extinguen por la muerte? Mire, ya le voy a decir, vamos a ver, vamos a ir en el adelantito, ¿no? Ahorita vamos a ir, no se me adelante, Selene, ahorita vamos a ver. Bueno, ya vamos a dar unos ejemplos, Selene. Bueno, yo les decía que los testamentos, que se transmitían los beneficios de herencia desde el momento en que fallece en Roma, y lo mismo sucede en la actualidad. Desde el momento que el pater familia fallece, en ese momento son beneficiarios sus herederos. Y así lo regula también nuestro Código Civil en el artículo 918. A ver, eh, ¿quién nos ayuda? 918. ¿Sí, Nancy? Sí, artículo 918. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Gracias. Y el orden, ya lo vimos creo que lo vimos en cuanto a la sucesión universal y particular en el 919. ¿Quién nos ayuda para recordar lo que es el título universal y el título particular o singular? ¿Sí, Mónica? Buenas noches, licenciado. Artículo 919. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal, se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada.
¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Sí, Lic. Sí, algo. Sí, licenciado, se escucha. Sí, Lic. Bueno, entonces decíamos, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué me quedé hablando solo? Artículo 919, licenciado. Bueno, pero sí leímos, bueno, entonces decíamos que los romanos establecieron esta institución del testamento como un acto personalísimo, como un acto exclusivo del pater familias, que solo él podía otorgarlo en las condiciones en que la ley romana le permitían, y que ese testamento personalísimo solo él podía dejarlo sin efecto o solo él podía modificarlo. Y en la actualidad sucede exactamente lo mismo. Es un acto personalísimo del dueño de la herencia en la casa, ¿verdad? Si es el padre o la madre, porque hoy hay igualdad de derechos. Y decíamos que es un acto personal que lo puede revocar en cualquier momento. Hoy no se puede modificar, sino que si lo quiere, ahí sí que cambiar a los herederos, tiene que hacer uno nuevo, ¿sí? Dejar sin efecto ese y emitir uno nuevo. Eso se refiere, y en 985 encontramos la definición del testamento. Veámoslo. Sí, Elena. Artículo 935. Concepto de testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por lo que el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Gracias, Elena. Es un acto personalísimo, ¿verdad? Ahí está claro. Y cuando hablábamos de la forma de los testamentos, decíamos que en Roma había un testamento público y privado, ¿verdad? El público ante el magistrado o ante el pretor, que es lo mismo, ¿verdad? Y el privado, lo que se da ante testigos. En la actualidad también existe, solo que no con ese nombre, sino que aquí ya se habla de testamento abierto y testamento cerrado, porque hay testamentos comunes y testamentos especiales. Vamos a ver en lo que son los comunes, que es el abierto y el cerrado. Eso lo mostramos en el artículo donde está el abierto y el cerrado, ahorita, 954. ¿Quién me ayuda? 954. 954. ¿Sí, Mónica? Artículo 954. Formas testamentarias. Los testamentos en cuanto a sus formas son comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado. Son especiales los que se otorgan en los casos y condiciones que se expresan en este capítulo. Gracias, Mónica, pero no se olvide que el público y el privado son los mismos que el abierto y el cerrado, porque el abierto se otorga ante un notario que es un funcionario público, ya no es el magistrado, ya no es el pretor de derechos humanos, sino que es el notario ante el que se redacta lo que se llama el testamento común abierto. Y el cerrado, pues ahí sí es como el privado de los romanos, el testador lo redacta ante testigos, él lo guarda en un sobre, cierra en el sobre, y al notario pues solo tiene que agregarlo. Hay una razón que hace en su protocolo, pero no se hace ante él. O sea, el testador de su mano, su puño y letra redacta su testamento. Y también los romanos hablaban de testamentos extraordinarios. Y escuchamos cuando leímos el 954 que aquí se llaman especiales. Aquí tenemos un poquito más amplio nuestro Código Civil, porque los romanos establecieron el testamento militar, es decir, aquel que, recuerdan ustedes que Roma andaba siempre sometiendo pueblos, todo el mundo quería alistarse en el ejército porque representaba buenas ganancias. Recuérdense del peculio castrense, ¿verdad? Y los regalos que podía recibir en los botines de guerra. Pues si alguna persona iba al ejército y quería otro testamento, lo hacía ante la máxima autoridad, ¿vale? En estos tiempos se habla de oficial, en aquellos tiempos pues eran los capitanes los que ante él se otorgaba el testamento como un testamento especial. También se otorgaron los testamentos en caso de enfermedades, de pandemias, de pestes, ¿verdad? Como lo que sucedió hace poco, ¿verdad? Que hubo una pandemia aquí y que todo el mundo estuvimos encerrados, o sea que en aquellos tiempos se permitió que se otorgara el testamento si el que enfermo estaba en el hospital o en un centro de esa clase ante la máxima autoridad.
En la actualidad también, como les decía, nuestro Código Civil recoge testamentos especiales, como es el del ciego, el del sordo, también el del preso, el marítimo, el militar. Empecemos por recordar, igual que el testamento militar en Roma, veamos el 965, el testamento militar. ¿Sigue, Damaris? Artículo 965. Testamento militar. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en el país extranjero. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si tuviere un destacamento ante el que mande este, aunque sea subalterno, en todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Y si el testador no pudiere firmar, lo hará por él cualquiera de los 2 testigos. Gracias, Damaris. Y les mencionaba hace un momentito, ese testamento militar proviene del derecho romano, pero les mencionaba el testamento que se da cuando hay problemas de pestes. Los romanos la llamaron in temporis pestis. Y cuando habían pestes o enfermedades contagiosas, se aislaban las personas, pues se otorgaba el testamento ante el lugar en que esté internado. Y lo mismo sucede en la actualidad. Si hay ese testamento temporis pestis, que es por problemas de enfermedades o de pandemias, también lo recoge nuestro Código Civil en el 971, que le llama el de lugar incomunicado, porque si hay una peste o una enfermedad en casa, estamos, o una epidemia o una pandemia, pues estamos aislados, como sucedió. En el 971 encontramos regulado esa forma de testamento especial, que para los romanos se llamaba extraordinario. ¿Quién nos lee el 971? ¿Sí, Fernanda? Artículo 971. Testamento en lugar incomunicado. Los que se hallen en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Gracias, Fernanda. O sea, esos testamentos vienen desde allá, vienen desde el derecho romano. Ahora ya hay mucho más, porque como decía hace un momento, hoy encontramos el del ciego, el del sordo, también el del preso. Vamos a ver, por ejemplo, el del ciego, que en realidad es un testamento especialísimo, extraordinario, por la situación de la persona, ¿verdad? Que no tiene visión. Veamos el 957. Damaris. Elena después. Artículo 957. Testamento del ciego. En el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en alta voz 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador, y se hará mención especial de esta circunstancia. Gracias, Damaris. O sea, circunstancia de que fue leído 2 veces y que es de ciego. Y el sordo también tiene hoy el derecho a otorgar su testamento, que no lo reguló el derecho romano, entre los especiales, pero hoy sí lo tenemos en 958. Elena, ¿nos ayuda? 958. Artículo 958, testamento del sordo. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible, el instrumento a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. Gracias, Elena. Y por último terminamos ahí con un especial que tiene nuestro código. Son varios, pero vamos a ver por último el de preso, el 972. ¿972? ¿Quién me ayuda? ¿Sí, Mónica? Artículo 972. Testamento de preso. Si el testador se halla preso
podrá, en caso de necesidad, otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos, a falta de otros, los detenidos o presos, con tal de que no sean inhábiles por otra causa o que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador. Gracias, Mónica. Esos son los testamentos especiales. Hay más que ustedes van en su momento, pero por ahora creo que solo tengan la idea de esos, que son especiales y que los romanos le llamaron extraordinarios. Pero para que surta efecto el beneficio de ser heredero, se necesita establecer si está o no de acuerdo con la herencia. Y eso se le llama la aceptación de la herencia. Es decir, manifestada por el beneficiario, que es el heredero o los herederos familiares de patria y familia, en el caso de la sucesión intestada. Y en la testamentaria, pues se requiere en quienes deciden. Pues lo que sucede es que se dan dos formas de aceptar, una que se llama expresa y otra que se llama tácita. ¿Cuándo la aceptación es expresa y cuándo es tácita? La aceptación es expresa cuando el heredero comparece ante el pretor manifestando que acepta la herencia. Esa es una aceptación expresa. O bien, cuando dispone de los bienes que le tocan, dispone de los bienes, es una aceptación expresa. Y tácita es cuando no manifiesta con la voz de viva voz que él es heredero, pero sí realiza actos que solo puede hacer un heredero. Por ejemplo, ir a cobrar deudas, pagar deudas, tomar los bienes para llevárselos si son bienes muebles o proteger los bienes inmuebles. Esas dos clases de aceptación expresa y tácita en las mismas condiciones se trasladan a nuestro sistema legal. Solo que aquí recuerden bien que ya no hay pretores, ¿verdad? Aquí lo que son jueces. Ante ellos puede manifestarse la aceptación de la herencia, aun cuando en la actualidad se permite que también ante un notario se pueda aceptar la herencia cuando se tramita ante él un proceso sucesorio. En el artículo 1026, 1027 y 1028 encontramos lo que es la aceptación de la herencia. ¿Quién nos ayuda con el 1026? Esos son artículos bien chiquitos. Nos puede ayudar ahí 1026, 1027 y 1028. ¿Quién nos ayuda? A ver, Elena. Artículo 1026. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Artículo 1027. El heredero acepta expresamente la herencia, manifestándola al juez o pidiéndole posesión de los bienes o usando del título o de la calidad del heredero en instrumento público. Artículo 1028. Acepta el heredero tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Gracias, Elena. Y esas dos formas de aceptación están como la reguló el derecho romano. De la misma forma están contempladas en nuestro Código Civil. Pero también los romanos permitieron que el pater familia distribuyera sus bienes regalándolos en forma individual, uno o dos más bienes específicos, y a esos regalos se le llamó legados. Pero para que se dieran legados, el pater familia tenía que otorgar un testamento, y en el testamento establecer qué bien y a qué persona se le regalaba. Se conocen en el derecho romano como liberalidades. Es un acto libre, ¿verdad?, del pater familia de disponer de sus bienes en la forma que crea más conveniente, ¿verdad? Y esas liberalidades se llaman legados. El que lo otorga se llama testador, que es la persona que lo otorga solo en su testamento. No existió en Roma ni existe en la actualidad un documento adicional donde se otorgue un legado, solo en el testamento. Y a la persona beneficiaria con la que se le daba ese regalo se llama legatario. Y ellos establecieron varias clases de testamento, pero vamos a ver unos 4 o 5 nada más para no complicarnos la existencia. El primer legado, lo voy a poner por acá, el primer legado
que estación humano se llamó legado vindicatorio. Vindicatorio. El primer legado vindicatorio. ¿En qué consistía en eso? En lo que se legaba o lo que se regalaba era un derecho real, es decir, un bien, o la posesión de un bien. Cuando hablamos de derechos reales, se recuerda el Estatuto Real, los bienes, la clasificación, muebles, inmuebles, homogéneos, heterogéneos, fungibles, no fungibles. Toda la clasificación que vimos en su momento de fuera del comercio, dentro del comercio, todos esos bienes cuando se permitía a uno dentro del comercio regalarlo, era un legado vindicatorio, se le regalaba en el testamento a una persona específica uno o más bienes determinados. Es el legado vindicatorio. Además de ese legado vindicatorio se dio otro que se llamó damnatorio. Ese damnatorio se refiere a que lo que el pater familia le regalaba al legatario era un crédito, el cobro de una deuda. Él le regalaba el cobro de una deuda, ¿no? Mire, fulanito tal me adeuda X cantidad de dinero, pues yo ese legado se lo dejo a mi hijo tal para que sea él el único que pueda cobrarlo. Eso es cobrar una deuda. Es decir, transmitir una deuda, pero no para que pague, sino para que cobre. Además de ese legado damnatorio, se dio otro legado que se llamó de precepción, que también se le llamó de legado, prelegado o prelegado. Lo que sucede aquí en el prelegado es que el beneficiario, el legatario, lo toma. Así que lo toma antes, no se han entregado los bienes, pero como él ya sabe que es el dueño, él lo toma. Y se llama antes, ¿verdad? Antes de repartir los prelegados. Permítame un momentito, espérame. Les va a decir, perdón, les hablaba de prelegado o precepción. ¿Sí? Lo toma antes de que se le repartan los bienes, y es desesperado, ¿verdad? Tómalo antes que se pueda. Pero aparte hubo otro que también se llamó de opción. Opción. Aquí lo que sucede es que el pater familias deja establecido que el legatario puede escoger entre dos o tres cosas, pero solo toma uno. Se le da la opción, mire, le voy a dejar un esclavo, o bien le dejo un terrenito, o bien le dejo una casa, escoja. Ese se llama legado de opción. Y vamos a ver un último que se llama el legado de partición. Pues aquí lo que sucede con este legado de partición es que primero que nada se pagan todas las deudas que haya, todas las deudas, todos los bienes que no se extinguen por la muerte, tal y como me preguntó Selene. Esto se refiere, por ejemplo, se murió el pater familias, pero él tenía deudas. Esas obligaciones no se extinguen por su familia murió. Bueno, mire, como ya murió, ya no se debe nada, ya estuvo, no. Ahí establecemos que primero hay que pagar todos los créditos. Y si sobra, entonces se da la partición. Si no sobra absolutamente nada, pues no hay nada que repartir en calidad de legado. Esas son obligaciones que no se extinguen por la muerte. El que murió, pero tiene deudas, que las pague. Ahí sí que no hay para dónde, ¿verdad? A eso se refieren, por ejemplo, obligaciones que tienen que cumplir los legatarios. Eso es en cuanto a las clasificaciones de legados, y aquí nos vemos también como está en nuestra legislación. Veamos qué dice el 102 en cuanto a legados. ¿Quién me ayuda? Perdón, 1002. ¿Quién ayuda? ¿Sí, Damaris? Artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado
en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Gracias, Damaris. Y de las clasificaciones que mencionábamos, el donatorio, también se regula en nuestra legislación, solo que se llama de crédito. Veámoslo en el 1007. ¿Quién ayuda? 1007, 1007, el de crédito, que es el donatorio. Yo le ayudo. Vaya José Andrés, y después me va a ayudar Mónica. Vaya José Andrés. El legado de un crédito contra tercero o del perdón o liberación de una deuda del legatario solo surtirá efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. Gracias, José Andrés. Y nos va a ayudar Mónica con los remuneratorios, que no los tiene derecho romano, pero aquí nuestros temas son importantes porque el remuneratorio lo que implica es que se le impone una carga o una obligación al legatario. Y mire, yo le voy a dejar a usted como legado la casa tal y tal, pero le impongo la obligación que durante, qué sé yo, 5 años o 10 años no la pueda arrendar, ¿sí? Hay una carga. O bien que de la renta que reciba durante 5 años, usted invierta en los estudios de fulano de tal, por ejemplo, un hijo o otro, así se refiere el remuneratorio, que está en el 1008. ¿Quién nos ayuda con el 1008? 1008, licenciado, ¿verdad? Es Mónica. En los legados remuneratorios se observarán las reglas sobre donaciones de este género. Y además, gracias Mónica, además nos regula también lo que son los legados que se refieren a pensiones o rentas vitalicias. Es decir, el legado se le pone a los herederos la obligación de darle una pensión a una persona por X tiempo, o bien una pensión o renta vitalicia. Es decir, mire, yo le voy a dejar a usted esta propiedad, pero con la condición de que a mi hijo natal o a mi esposa natal le pase una renta mensual durante vida por X cantidad. Claro, el beneficio siempre va a ser mayor que la carga. Y eso lo encontramos en el 1011. ¿Quién nos ayuda en el 1011? Daniel. Si el legado consiste en una pensión o renta vitalicia, esta comienza a correr desde el día de la muerte del testador. Gracias, Dan. Pero los romanos encontraron de que los legados podían ser ineficaces, es decir, no producir ningún efecto legal. Y nos señaló que habían legados que no tenían efecto por un defecto inicial, o porque fueran nulos, o porque hubieran caducado, o porque se repudiaron. ¿Cuándo es por defecto inicial? Porque hay una falsedad, se establece que es una falsedad a la voluntad del testador, que él nunca dejó ese legado. Es decir, es falsa la voluntad del testador. A eso se refiere por defecto inicial. Pero también señalan la doctrina y los estudios de derecho romano que se dieron cuando esos defectos, cuando eran objetos inmorales, objetos ilícitos o imposibles. Por ejemplo, un inmoral, que una persona le deje como legado a otra el negocio de una casa o de un prostíbulo. Eso es totalmente inmoral. Los romanos no lo aceptaron y no permitieron que se diera ese tipo de legado. Que fuera ilegal o ilícito. Por ejemplo, no se le puede legar a una persona una venta de drogas, ¿verdad? Eso es ilegal totalmente. O que fuera imposible. Cuando un legado es imposible, bueno, mire, le voy a dejar como legado, porque yo soy dueño, lo cual no es posible, del Parque Central. El Parque Central, como en Roma, los parques eran de todos, ¿verdad? Todos son propietarios. Entonces es imposible que le diga, mire, yo soy dueño del lago de Atitlán y le voy a dejar la mitad del lago. Eso es imposible, ¿no? ¿Sí, José Andrés? Licenciado, tal vez no viene al tema, pero me surge la duda. Cuando ellos dejaban, digamos, este legado por escrito, ¿había alguna forma de validarlo? Es decir, como una firma o algo así. Mire, cualquier legado, le decía yo al principio, de que solo va en el testamento. En el testamento se distribuyen y lo mismo sucede en la actualidad. Él redacta su testamento y lo firma. Ahí va el legado.
no puede crear un documento aparte diciendo, mire, dejo tales legados. No, tiene que ser en el propio testamento. Muchas gracias, Lee. Bueno, entonces esas son por defecto inicial, ¿verdad? Porque la voluntad del testador es falsa o porque el objeto es inmoral, ilegal o imposible. Eso es una forma de que el legado no tiene efectos de ninguna clase. Ahora puede ser también nulo. ¿Cuándo es nulo? Cuando lo que se está declarando en el testamento es nulo, ¿verdad? El testamento es sí, no la voluntad. Así es, boletito Nancy. No la voluntad, sino que el testamento no llena los requisitos legales. Los testamentos en Roma y en la actualidad requieren de unos requisitos especiales, no se llenan, son nulos. Eso es una forma. ¿Sí, Nancy, lo que escuche? Sí, licenciado, disculpe, me queda la duda. En el artículo 111 dice, si el legado consiste en una pensión, a mí se me viene a la cabeza lo de la pensión alimenticia. Ok, gracias. Bien, entonces esta por nulidad va porque el testamento no llena los requisitos, es nulo el testamento. También puede ser porque lo que era objeto del legado lo vendió el testador estando vivo. Bueno, ahí está en el testamento, sí, pero ya no existe, lo vendió. Entonces, eso es nulo. Puede ser también que el testador lo deje sin efecto. En Roma se permitió que se le hiciera en un documento aparte si lo dejaba sin efecto. Ese documento se llamó codicilo. Es un documento, como dice que es un complemento, así, codicilo. Codicilo. Estoy pasando. Codicilo, así. Codicilo. Es un documento que se le permite al paterfamilias que a través de él deje sin efecto un legado. Eso en la actualidad ya no existe, no se permite. Si él quiere dejar sin efecto un legado, pues tendrá que redactar un nuevo testamento y dejar sin efecto el anterior. Ahora bien, si lo vende el bien que había dejado como legado, pues no necesita regular testamento, simplemente no está, o que se haya extraviado, haya perdido, o haya sido de un delito de robo y nunca apareció, pues también ese objeto pues quedó, es nulo, ¿verdad? Pero también puede caducarse los legados. Cuando los romanos establecieron que podía caducar un legado, cuando el beneficiario del legado no tenía hijos, que era una condición. No tiene hijos, pues, no es la condición, no puede recibir el legado. Pero puede hacer también que el legatario, porque no le conviene o por cualquier circunstancia, puede repudiar el legado. Es decir, no aceptarlo, o en otras palabras, renunciarlo. Es el repudio que se hace del legado. No le parece, o por cualquier circunstancia personal no lo quiere, pues puede repudiar. Ahora bien, los legados, al igual que las herencias que vimos de la sucesión testamentaria y la sucesión intestada, también tienen que ser objeto de aceptación. Se acepta el legado, no puede quedarse ahí, salvo que no se entere, de lo contrario tiene que aceptar el legado. Y en el código nuestro también se exige la aceptación del legado, y lo vemos en el artículo 1010. ¿Quién me ayuda en el 1010? Sí, Daniel. Se acepta el legado expresamente cuando se pide tácitamente, cuando se recibe la cosa legada. Ahí estamos. Igual que la herencia, ¿verdad? Se acepta expresa o tácitamente. Son las únicas dos formas en que se puede hacer. Ahora, la renuncia o el repudio o el rechazo solo puede ser expreso. Nada más. Tiene que constar la voluntad del legatario de no aceptar, de no querer, pero tiene que ser una voluntad inequívoca, por eso se exige que sea escrita, no expresa, no tácita. Bien, por hoy que es viernes, que ustedes ya están cansados de las carreras del día y el tema pues era más corto, pues los voy a dejar ya para que vayan ahí sí que a los frijolitos, porque ya se sienten los frijolitos en casa. Les deseo buen provecho, un buen fin de semana, cuídense y nos vemos la semana entrante.
Feliz noche, Buenas licenciado. noches. Licenciado, Feliz noche. feliz noche. Noche.